Hola amigos, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que causó mucho revuelo por ahí en el año de 1923. Bueno, para que no se me revuelva, les estoy hablando de el 10 de febrero, las fuerzas del general Obregón atacan el bastión de la Huertista de Ocotlán, Jalisco, logrando la retirada de los rebeldes. ¿Qué sucedió? La rebelión de la Huertista de 1923-1924 fue un acontecimiento de carácter nacional que implicó una confrontación social y militar por el poder estatal en el marco de la sucesión presidencial de 1924, en la que Álvaro Obregón impuso como candidato oficial al general Plutarco Elías Calles. Fue perdiendo terreno hasta culminar con la salida de Adolfo de la Huerta a los Estados Unidos. Pero, ¿por qué atacaron? Es lo interesante acá. Fue un levantamiento armado iniciado en Veracruz, México, por Adolfo de la Huerta, en contra del presidente Álvaro Obregón y de su candidato a la presidencia, Plutarco Elías Calles. Las víctimas de ese movimiento fueron sociales de Yucatán, en especial su líder Felipe Carrillo, puerto el cual fue fusilado por fuerzas armadas de los huertistas. Principalmente ocurrió por desacuerdos con la sucesión presidencial y desacuerdos con el trato de Bucareli. ¿Qué propuso el plan de Veracruz? Bueno, es un tema que estaremos abarcando en este. El 7 de diciembre de la Huerta, quien llegó a la ciudad publicó el plan de Veracruz, en el que además de criticar el gobierno de Obregón, propone continuar la reforma agraria y establecer un banco para apoyar a los nuevos propietarios de tierras, adoptando una legislación laboral. ¿Cómo finalizó esta rebelión? Bueno, tras el fracaso de la rebelión, Adolfo de la Huerta se exilió en Los Ángeles, California, en 1935. El entonces presidente Lázaro Cárdenas le otorga la dinastía y lo nombró inspector general de los consulados mexicanos en Estados Unidos. Wow, muy interesante. Bueno, ¿cuáles fueron los generales que apoyaron a Adolfo de la Huerta? Principalmente fue apoyado por Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Adolfo de la Huerta se distanció de él y en 1920 se unió al Plan de Agua Prieta, quien fue apoyado por los generales prominentes de Sonora. Cada vez se pone más intenso el tema, chicos. Bueno, continuemos. ¿Qué ocurrió con ellos al finalizar el levantamiento armado? Bueno, a Álvaro Obregón, militar revolucionario, fue asesinado el 17 de julio de 1928 en el restaurante La Bombilla de la Ciudad de México. Pero antes de seguir con Plutarco Elías Calles, les voy a meter una pregunta. ¿Quién mató a Álvaro Obregón? Curioso, ¿no? Pues el responsable de la muerte de Álvaro fue José de León Toral. Fue un cristero mexicano conocido por ser el asesino y responsable muerte de Álvaro. Ahí tienen una anécdota más. Bueno, sigamos con Plutarco Elías Calles. Fue uno de los presidentes más influyentes de la historia de México. Fija su residencia en San Diego, California, y no regresa a México. Pero aquí fue una pregunta, ¿por qué ya no regresó? De esa parte ya no se supo nada por Plutarco Elías Calles. ¿Tú qué piensas sobre esto? Dime, ¿fue de tu agrado saber todo esto? Nos estamos viendo en otra sección de los secretos que guarda la historia. Hasta pronto, chicos.